identidad mexicana se está transformando a pasos acelerados ante la pérdida del control de las industrias culturales por parte de los mexicanos. Estas industrias culturales no han producido el número suficiente de productos que son obras de arte, que son obras de cultura, y no se ha puesto en contacto con nuestros mexicanos. Al no producirse y no ponerse en contacto, tenemos una pérdida de identidad. Su generación ya es una generación que les podríamos decir respectivamente los hijos del TLC. Son el efecto de una firma en los años 90 y de una puesta en práctica desde 1994 hasta nuestros días, donde México renunció a ser el gran productor de habla hispana y se convirtió de un país productor a un país consumidor. Al ser consumidor, los norteamericanos que trataron de dominarnos durante todo el siglo XX, por fin lo lograron mediante el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y con las leyes secundarias, pero sobre todo con la dejadez, la irresponsabilidad, porque es irresponsabilidad, por parte de la clase gobernante. Entonces, nosotros los mexicanos, ustedes los mexicanos, nacieron, abrieron los ojitos y descubrieron que el mundo parece norteamericano, cuando antes el mundo era plural. Entonces, todo esto se hace porque se han posicionado económicamente en las industrias culturales que son tan grandes inversiones, las empresas norteamericanas, no el mundo. La identidad del mexicano del siglo XXI, de los hijos del TLC, ya no es una identidad real de una nación que se quiera pensar como independiente. Si vemos lo que consumimos en los medios, televisión, cine, internet, mayoritariamente es norteamericano. Ustedes fueron educados por la nana, la televisión, viendo gran parte de programas norteamericanos y algunos programas como del Canal 2. Ahora, con las nuevas tecnologías que tendría que explotar un boom de producción y consumo mexicano, lo que estamos viendo es que Televisa tiene más canales, pero produce menos. ¿Qué está pasando? Pues que se compra la basura de los Estados Unidos a $5,000, a $1,000, a $500 el programa de televisión, lo ponen ahí y con un solo comercial la televisión se vuelve un objeto de lucro y no un objeto de promover la identidad de un país. Entonces, la identidad del mexicano del siglo XXI que está ahorita a discusión es: estamos formados por todo el imaginario que consumimos, pero desgraciadamente nuestro consumo es el 90% de la versión de la vida de los norteamericanos. Malinchistas de entrada y grande las élites. Son muy nacionalistas las clases populares, pero no estamos haciendo cine para ellos. Si quieres ver el éxito del cine mexicano, aunque no sean películas para ellos, porque alguien como Rafa Inclán era un actor muy seguido, porque era de pigmento moreno, ¿sí? Ahora tú ves los héroes de Televisa y todos son blanquitos, como ellos dicen, son aspiracionales. ¿Quién chingados va a querer aspirar a ser blanco si eres moreno, no? Más bien quieres ver en la pantalla tu imaginación, tu forma de vida, tus aspiraciones y tus fracasos. Somos 120 millones de consumidores, ¿sí? Entonces, no somos Nicaragua, no somos la Dominicana. Nosotros sí tenemos mercado. Si producimos para los nuestros y los nuestros consumen, nuestra economía es autosuficiente. Tenemos que hacer cine para todos, nuestro mercado es muy grande y lo mejor, si nosotros programamos la forma de poner en contacto lo que producimos con nuestros consumidores connacionales, vas a descubrir otras respuestas. La clase media y media alta, sin llegar a la extremísimamente cara y rica, dice, y se está haciendo muy buen cine en México. Para ellos hacer muy buen cine es cine evasivo, como qué culpa tiene el niño, como no se admiten devoluciones, como qué padre no tan padre. Y la semana pasada, creo, todo el mundo quiere a alguien y
El que busca encuentra, el que busca... Sí, está ahorita. sí, exactamente. Entonces, simplemente porque refleja un pedacito de sus problemas. Gracias. Refleja un pedacito de sus problemas, ¿no? El cine mexicano es más plural, les digo, hay 160 propuestas, ¿no? Hay 160 propuestas, pero con 10 se llenan las salas y se consumen 30 millones de boletos. Son orgullosos, tenemos que estar, ¿no? Tenemos un mercado grande y esto tiene que ver con clases. Tú dale películas a la clase popular a precio que pueda acceder. Por ejemplo, hoy el salario mínimo anda en 70 pesos, no alcanza, pero anda en eso. Ponle el boleto de entrada a 10 pesos, ponlo ahí y van a ir a sociabilizar al cine. Tienes que poner esa economía de acuerdo a los salarios que pagan. Estamos de acuerdo en que hay que cuadruplicar el salario mínimo para medio sobrevivir. Mientras no lo hagan, tienes que bajar el precio de lo que ofertas. Desgraciadamente necesitamos funcionarios que quieran a México y, como dijeron algunos políticos norteamericanos, para dominar México lo único que tienes que hacer es educar a sus élites en las escuelas norteamericanas. Llegan con ese proyecto de nación, de inserción, de dependencia, y pues pasa lo que pasa. En este momento, un país tan rico, somos tan ricos que hemos permitido tantos latrocinios, ¿sí? Y todavía funciona. Lo que le dedicamos a la universidad y a la educación es montoncísimos, y sería padrísimo si estuviera bien administrado, ¿sí? Porque nuestros gobernantes están más acostumbrados a recibir su quincena que a comprometerse con el desarrollo del país. Los mexicanos quieren mucho al cine mexicano y por eso en la década de los 80 vendíamos nosotros casi 500 millones de boletos. Hoy se venden 300 millones de boletos. Estamos hablando de 30 años después. El consumo tendría que ser mucho más alto, ¿sí? Cuando vendíamos casi 500 millones de boletos, 300 millones de boletos eran de puro cine mexicano. Y hoy 30 millones de boletos son para el cine mexicano. Las autoridades neoliberales e ignorantes lo aplauden como si fuera un gran logro. Yo siempre les digo, perdón, es el 10% de lo que vendíamos hace 37 años. ¿Dónde está lo que tenemos que aplaudir? Entonces, las clases populares siempre se han identificado con el cine mexicano cuando se hacía un producto para ellos y cuando se hacía y se ponía a precios accesibles. No están ustedes para saberlo, pero una familia que ganaba el salario mínimo en ese entonces, con un día de trabajo, 8 horas, podía comprar 7 boletos. Hoy, el mismo papá con salario mínimo puede comprar uno. Si Estados Unidos saliera del Tratado de Libre Comercio, si tuviéramos unos dirigentes inteligentes y nacionalistas, que es difícil, no los tenemos unos dirigentes educados en Estados Unidos y poco aptos, no conocen su país, no conocen a los 120 millones. Creen que México es a imagen y semejanza de Santa Fe. Imagínense, es no conocer el país. Entonces, si Trump nos saca del libre comercio, lo primero que tendríamos que hacer es una transformación de las leyes en beneficio de impulsar un modelo de industria cultural cinematográfica. Lo veo en chino porque tenemos unos funcionarios que no piensan así. Entonces, eso permitiría producir mucho. Al producir mucho, das mucho empleo, tienes una derrama económica de alto impacto y haces el círculo virtual de la inversión-recuperación. Y además incides en las memorias de los mexicanos y haces otro tipo de mexicano. Cuando no te funciona la normativa, pues cambias la ley, pero para un beneficio nacional. Ahorita las leyes nacionales están impulsadas y construidas bajo el modelo norteamericano y no es una balandronada mía. Como yo he estado dentro de todo esto, sé quién las redacta, sé quién las impulsa y sé cómo se aprueba. Entonces, si nos sacan del comercio, saldríamos ganando.
saldría más dañado Estados Unidos porque él pasó de tener una tercera parte de los ingresos de la nación a tener el 90%, o sea, 3 partes de los ingresos. Antes México tenía entre el 50 y el 55% de los ingresos de la nación y generábamos impuestos. Con el Tratado de Libre Comercio, aparte de que ellos se posicionaron más, se les quitaron impuestos. En que primero, por el TLC se modificó una ley de 1952 que estaba diseñada para pensar en ser mexicanos a la altura del mundo como nación creadora. Eso se destruyó en 1992 y le quitaron la responsabilidad y la obligación al gobierno de ser el impulsor del cine nacional. Y todo lo dejó al libre juego de la oferta y la demanda, que en el cine, por ser un mercado tan pequeño, no aplica. Siempre hay prácticas monopólicas. Lo digo porque yo trabajaba en un monopolio. Cuando se firmó el TLC, al ponernos esa ley de 1992, tuvimos el problema. Mandaron a la libre competencia sin haber analizado a nuestros competidores. Todos nuestros competidores tenían políticas culturales en defensa de sus industrias. Y México nos echó con las manos atadas a competir. Pues nos partieron la madre. En 6 años estábamos destruidos. Se llegaron a producir 7, 10, 14 películas al año cuando veníamos de producir 80. Gracias a que nos movilizamos, hicimos lo increíble, logramos modificar la ley, encontramos las coyunturas y aprovechamos que los gringos tenían pactos con el PRI, pero no tenían pactos con el PAN. Porque nunca pensaron que el PAN llegara al poder, entonces nunca hicieron puentes. Cuando llegó Fox, todos sus amigos eran priistas, pero estaban fuera del poder. Y gracias a eso, del 2000 al 2006, los que gobernamos el cine fuimos los cineastas. No fue Fox, no fueron los gringos, fuimos nosotros. Y gracias a que gobernamos nosotros, hicimos un cine más justo. Fue donde pusimos las bases para lo que estamos viviendo hoy. Todos nuestros competidores tenían políticas culturales en defensa de sus industrias y México nos echó con las manos atadas a competir. Pues nos partieron la madre. En 6 años estábamos destruidos. Se llegaron a producir 7, 10, 14 películas al año cuando veníamos de producir 80. Gracias a que nos movilizamos, hicimos lo increíble, logramos modificar la ley, encontramos las coyunturas y aprovechamos que los gringos tenían pactos con el PRI, pero no tenían pactos con el PAN, porque nunca pensaron que el PAN llegara al poder. Entonces nunca hicieron puentes. Cuando llegó Fox, todos sus amigos eran priistas, pero estaban fuera del poder. Y gracias a eso, del 2000 al 2006, los que gobernamos el cine fuimos los cineastas. No fue Fox, no fueron los gringos, fuimos nosotros. Y gracias a que gobernamos nosotros, hicimos un cine más justo. Fue donde pusimos las bases para lo que estamos viviendo hoy. Entonces, nosotros vemos 3 escenarios. Si nos sacan del TLC va a pasar lo que te digo y podemos volver a tener una alta, pero una altísima producción en cine y audiovisual y poner este producto en contacto con todas las clases sociales y no más con la élite, ¿sí? Segundo, si se hace una renegociación, ¿sí?, que es el segundo escenario, bueno, los mexicanos tenemos que ser escuchados por Ildefonso Guajardo, por José Antonio Meade, para que la gente que sabe, la gente que está en la industria, le sugiera lo que haya que renegociar. Porque ellos no saben, nos consta, Videgaray está aprendiendo y no se nota que tenga mucho talento, ¿sí? Entonces, los que sabemos, que somos los que vivimos la industria día a día, tenemos que sugerir, como nos ha sucedido en otras ocasiones, seguramente no vamos a ser convocados, no vamos a ser escuchados, pero como en otras ocasiones empezaremos con las movilizaciones sociales hasta imponer nuestra agenda, porque somos la agenda de la cultura nacional, ¿sí? Somos los creadores, los escritores, los fotógrafos, no grites lotería. El área de cine, tenemos un grupo de reflexión que se llama GRECO, Grupo de Reflexión de Industrias Culturales. El área de cine tiene documentado cómo pasamos de ser una industria autosuficiente y sana
hacer una industria con una cadena productiva pervertida que solo beneficia a la MPA y a los exhibidores. Entonces, nosotros lo que vamos a solicitar es a la Secretaría de Economía, lo hemos solicitado 15 años y no nos han pelado, a lo mejor con la coyuntura, vamos a solicitar que se cree una barrera arancelaria de emergencia por competencia ruinosa. Todo esto está en el TLC vigente. Dice, las industrias tienen que estar sanas, si hay competencia ruinosa, se levanta una barrera arancelaria. ¿Qué significa? Cobrarle impuesto a los gringos. Todo lo que se les quitó en el TLC, poner una barrera del 30, 35% o hasta el 50%, hasta que haya condiciones de equidad en el mercado. Esto nos puede llevar 2 años de negociaciones. Cuando le peguemos a los ingresos de Hollywood, lo primero que van a hablar es, señor presidente, chifle usted a su Mauser, ¿no? No toque el TLC, porque es la forma en que hemos ganado las transnacionales. Sí. No el pueblo norteamericano, las transnacionales. En el cine, las transnacionales se llevan el dinero. En Estados Unidos, las transnacionales, que allá sí compiten entre sí un poquito, se llevan el dinero y maltratan muchísimo, pero muchísimo, a los cineastas independientes. Los maltratan tanto como maltratan a México, Nicaragua, etc. Él avisa que se va a acabar, que es una posibilidad que también está en el tratado. Tienen 6 meses para irse. En esos 6 meses nosotros reformamos nuestras leyes, hacemos un vehículo para el desarrollo del mercado interno y la ideología nacional y entramos con los impuestos de la Organización Mundial de Comercio, que serán de un 2% para nosotros. Para ellos el castigo es el que le pongamos nosotros. Entonces, si tuviéramos dirigentes nacionalistas comprometidos e inteligentes, el futuro es alto. Con los que tenemos es peligroso. Iba, pero ya afortunadamente Trump dijo que no lo iba a ratificar. Era la pérdida de la independencia política a través de un tratado de supuesto libre comercio. Yo estaba, no lo firmen, íbamos a ir a hacer una manifestación. Yo sí creo en las manifestaciones. Entonces íbamos a ir a la Comisión del Pacífico, íbamos a ir a la Comisión de Derechos Humanos, todas las del Senado, la de Economía, les íbamos a exponer los nuestros y decir, no lo firmen, ¿sí? No lo firmen. Estados Unidos estaba haciendo el TPP para frenar a China, o sea, no tenía otro objeto, porque ya tiene tratados bilaterales con Japón, etcétera, ya domina nuestras economías. Pero eso era un bloque contra China. Si sale él, nos vamos a ir a pelear contra China, sí nos afecta, pero es para bueno. Porque desgraciadamente han sido educados en escuelas particulares donde nomás compraron el volumen 1 del tratado de la economía neoliberal y no el 2. No se han enterado, y si se enteran cierran los ojitos, de que un gran motor de la economía del mundo son las industrias culturales. Aportamos entre el 6, el 3 según la UNESCO y el 9 según nuestras investigaciones por ciento del Producto Interno Bruto. Entonces somos un motor de desarrollo económico genial, pero además incidimos en la formación del ser nacional y propiciamos el turismo cultural. Entonces tenemos 4 ventajas en una sola actividad. Y por intereses creados, por ignorancia y por haber estudiado en el ITAM, ¿sí? Porque todos son economistas del ITAM, se escapa la universidad en ese sentido, creen que eso no se puede atender prioritariamente. Deberían de invertir ahí porque las repercusiones son hasta para el tejido social. Entonces, desgraciadamente, les digo, falta formación a los políticos y falta poner en los puestos de la cultura a gente que sepa y se comprometa, no a gente que quiera cobrar y llegar hasta la quincena que entra. Son 2 posiciones completamente diferentes. Te puedo decir que en todas ellas nunca estuvo a favor el licenciado Rafael Tomás Pérez.
y que muchas de ellas nacieron en su contra. Entonces cuando dicen todo lo hizo bien, estaba preocupada por sus comunidades, decía con todas las comunidades, porque si vienes con la de cine, el resultado es negativo. Sí. Y si él se viste que en su época se hizo la reforma a la ley, no la hizo él. Nosotros nos fuimos a la Cámara y estuvimos ingresando 6 años allá adentro. Ay, Mariano, te voy a grabar como el corresponde. María Rojo. Ajá, Ya. ok. Entonces, hay muchas cosas atrás de los discursos oficiales que nos narraría nuestro México. Ya no hay apoyo a los festivales de cine, que son los que permiten la circulación del imaginario de 40 películas. Sí. Si ya no hay muchos fondos para los festivales, no hay muchos fondos para la capacitación, no hay muchos fondos para el desarrollo de guiones y proyectos, y ya no hay tantos fondos, solamente nos queda lo que está en la ley del artículo 189. Pues eso lo vamos a cuidar. Lo diseñamos de tal forma que no lo pudieran recortar. O sea, nosotros nos preocupamos hasta en eso. Entonces, lo que haremos será empezar a presionar para demostrarles a los diputados, demostrarle a los senadores y en contra del discurso oficial que el dinero invertido en el cine y la cultura no es una inversión a fondo perdido, es una inversión detonante que por cada peso que pone el gobierno, los particulares ponemos 3. ¿Sí? Entonces, atraes capital. Lo que puso este año el gobierno lo va a recuperar en 14 meses. Entonces, nada más es retrasar el círculo de la recuperación, pero gracias a que hace una inversión detonante de alto impacto, aumenta el número de contribuyentes, aumenta la captación tributaria, que no tendría si no hace esta política de estímulo, y nuestro imaginario que está en un CD o en un DVD o en un DCP o lo que tú quieras llamarlo, viaja por el mundo y nos posiciona como una nación creadora y viva. El buen nombre que tenemos a nivel internacional, muchísimo lo tenemos por las artes y gran parte por el cine. El desprestigio con el que viaja por el mundo por parte de nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, promocionamos la imagen nacional, nos damos a conocer como nación y generamos el interés por nuestro país y se propicia el turismo. Pedimos poca administración y más gasto sustantivo. A eso se reduce todo. ¿Y cómo se puede hacer? Con la participación de la sociedad en la toma de decisiones, con el tequio. Nosotros cuando inventamos este tipo de mecanismos de apoyo al cine, cuando yo administré uno que se llamaba el Fidecine, pusimos que no debería de haber gastos de operación. Teníamos el 4% de gastos administrativos y el 96% de la inversión se iba a lo sustantivo, que es hacer películas.